Shalom. Hoy en día, especialmente dentro de los movimientos religiosos no judíos, muchas personas han comenzado a tener serias dudas acerca del mandamiento del diezmo en cuanto a si es correcto pedirlo por parte de los líderes de las congregaciones. Es muy común que las personas acudan, de muy buena fe por cierto, a llevar su diezmo, o lo que ellos creen que es su diezmo, a los líderes, aunque por ello tengan que pasar por necesidades que podrían ser cubiertas con los dineros que se trasladan a sus congregaciones. Peor aún, es que cuando las personas necesitan una ayuda material, en no pocas ocasiones, sus líderes simplemente hacen una oración y les despiden, o sea, para salir del paso. Se conocen no pocos casos en los cuales en las congregaciones se hace la lista de quienes dan el diezmo, y si quien pide ayuda no aparece en esa lista, simplemente no se le presta ninguna ayuda, menospreciando el más importante mandato, que es el amor al prójimo, por supuesto después del amor al Eterno. Y sin mencionar nombres propios, porque son muchos, se conocen pastores que viven en una gran opulencia, e incluso en algunos casos contratan guardaespaldas porque sus fortunas les hacen codiciables a varios tipos de delincuentes, entre los que muy especialmente se cuentan los secuestradores. Pero sus ovejas, al menos muchas de ellas, sufren por cubrir sus necesidades básicas. Todo esto nos muestra que hay algo que definitivamente está siendo manejado en forma incorrecta. Por ello, trataremos, con la ayuda del Eterno bendito sea, meditar sobre el tema del diezmo de manera que podamos aclarar qué nos compete para nuestros días. Para ello nos vamos a basar en lo que dice la Torá. Vamos a ver lo que está escrito en el libro de Números capítulo 18 versículo 21 en adelante. Dice así: y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán al Eterno en ofrenda. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Aquí hay algo muy interesante. El Eterno le está hablando, por supuesto, a los hijos de Israel. Este mandamiento es para los hijos de Israel. Y en este caso, cuando se habla de los levitas, están hablando de los de la tribu de Leví, que son hijos de Israel, que sirven en el tabernáculo de reunión. La pregunta es en este momento que se nos ocurre: ¿hoy existe tabernáculo de reunión? ¿Hoy existe templo? No existe ninguna de las dos cosas. Alguno podrá alegar a su favor que las iglesias son las que reemplazan el templo. No en ninguna manera. No en ninguna manera, porque las iglesias no corresponden a lo que está escrito en la Torá, en los profetas y en los escritos. Lo que estamos hablando corresponde a mandamientos que fueron dados al pueblo de Israel. En alguno de los primeros videos que yo publiqué, hablaba muy claramente sobre la correspondencia ajena. En otras palabras, yo no puedo leer algo que no me corresponde como si fuera para mí. Entonces tengamos en cuenta que esto fue escrito para los hijos de Israel, para el pueblo de Israel, y es el pueblo de Israel el que tiene que cumplir. Pero la Torá no solamente tiene ese texto. Vamos a hablar ahora de lo que está escrito en Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 en adelante. Dice así: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante del Eterno tu Eloa en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Eterno tu Eloa todos los días.
Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que el Eterno tu Eloa hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando el Eterno tu Eloa te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que el Eterno tu Eloa escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra y por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante del Eterno tu Eloa, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que el Eterno tu Eloa te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Este texto es mucho más contundente, porque aquí vamos a ver algunas inexactitudes que se están enseñando hoy en día. El diezmo no es en dinero, el diezmo es del producto del grano que rinda el campo cada año, específicamente en Israel. No se está hablando del fruto del campo de cualquier persona, sino del fruto del campo del israelita. Qué interesante. Y comerás delante del Eterno tu Eloa en el lugar que él escogiera para poner allí su nombre. El lugar que el Eterno escogió para poner su nombre no son las iglesias de garaje, es el templo o es el Mishkan, o sea, el que comúnmente se conoce como tabernáculo. No es una iglesia. Dice para comer el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, las primicias de tus manadas y de tus ganados. O sea que el diezmo se come delante del Eterno. Dice, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que el Eterno hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando el Eterno te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que el Eterno tu Eloa escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra y por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante del Eterno tu Eloa, y te alegrarás tú y tu familia. Qué interesante. Si me queda muy lejos el templo, estamos hablando de cuando el templo está erigido o cuando el Mishkan estaba erigido, no hoy en día. En ese entonces, si a la persona le quedaba lejos el lugar, tenía que vender lo que había escogido para llevar como diezmo, había que venderlo, y esa plata debía invertirla en animales, en vino, en sidra, etcétera, para consumirlo la misma persona que lo iba a llevar al lugar que el Eterno escogió. La persona misma lo consumía. Está escrito, esto no es un invento, aquí está, cualquiera lo puede mirar. Por supuesto dicen, no desampararás al levita. Había que amparar a los levitas, con los diezmos también. Es interesante que todos estos mandamientos están dentro del contexto de la Torá. Y la Torá es básicamente para el pueblo de Israel, para los hijos de Israel. Entonces, primero es del fruto de la tierra, y no de cualquier fruto de la tierra, sino de lo que está establecido, de los granos. No es en dinero, no es en dinero. Y aprovecho para decir en esta ocasión, el que esté pidiendo diezmos hoy, específicamente a alguien que no sea de los hijos de Israel, simple y llanamente está robando, está estafando a las personas. Bueno, pero muchas personas estos textos no los tienen en cuenta. Especialmente en el cristianismo se tiene en cuenta el texto de Malaquías. Vamos a mirarlo entonces, a ver si es cierto que ese texto les corresponde a ellos. Vamos a ver el contexto de los textos de Malaquías para ver a quién le corresponde. Cuando nosotros recibimos una documentación, debemos ver primero a quién está dirigida, para ver si le aplica o no le aplica. Esto es una norma de civismo, de cortesía, de respeto sobre todo. Por tanto, vamos a ver si el libro de Malaquías le aplica a todas esas personas que hablan del diezmo como si fuera para ellos. En el primer capítulo 1, versículo 6, leemos lo siguiente en el profeta Malaquías. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Sí, pues soy yo padre,
¿Dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Eterno de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Etcétera, etcétera. ¿A quién está escribiendo el Eterno? ¿A quién se está dirigiendo el Eterno? Ni siquiera es a todo el pueblo de Israel, sino al sacerdocio del pueblo de Israel que estaba corrupto. El pueblo de Israel estaba sufriendo por causa, espiritualmente por lo menos, por causa del sacerdocio corrupto que reinaba en ese entonces dentro del seno del mismo pueblo. Bueno, vamos a mirar a ver qué pasa con el segundo capítulo. El segundo capítulo empieza así. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Y si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, etcétera, etcétera. ¿Qué estamos viendo? Se está confirmando una vez más que este libro del profeta Malají está dirigido a los sacerdotes. Entonces, descontextualizar las palabras de la Escritura, además de ser un pecado muy grave, es un error que lleva a las personas a hacer algo que no les corresponde. Tengamos en cuenta que este libro es para los sacerdotes. Entonces, en el capítulo 3, que sigue la reprimenda por parte del Eterno a los sacerdotes, vamos a leer desde el versículo 6, capítulo 3, versículo 6, y veremos cómo es el tema del diezmo que aparece aquí especificado. Porque yo, el Eterno, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Le está hablando a los hijos de Israel. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Eterno de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Eloa? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿De quién está hablando el Eterno? De la nación de Israel. De la nación de Israel. Traed todos los diezmos al alfolí. Aquí viene el versículo clave. Y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Eterno de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Eterno de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán dichosos, porque seréis tierra deseable, dice el Eterno de los ejércitos. Está hablando el Eterno al pueblo de Israel, está hablando de la tierra de Israel, y está hablando del diezmo de los hijos de Israel. Cualquier otra cosa es una interpretación totalmente corrupta. Alguno dirá, por ejemplo, que Abraham dio los diezmos de todo y aún no existía el pueblo de Israel. Eso es absolutamente cierto. Pero tal cosa en el texto que estamos estudiando no está elevado al nivel de misbah, de mandamiento. En el texto en el cual dice que Abraham le dio los diezmos de todo a Malquisedec, el sacerdote. Eso no existía como mandamiento, sino que Abraham dio los diezmos de todo. Por otro lado, Jacob, su nieto, también prometió diezmar, pero en ninguna manera esto implica que tal cosa esté en la categoría de mandamiento, por lo menos en ese momento. Él prometió, él hizo una promesa, pero no había tal cosa como mandamiento del diezmo. Hoy en día no existen templos, o mejor, hoy no está erigido el templo, que es el lugar en el cual el Eterno escogió para poner allí su nombre. De manera que no se puede llevar el diezmo allí. Y de nuevo, es bueno reiterar que el diezmo se aparta de los frutos de la tierra. Entonces, ¿por qué tanto pastor inescrupuloso se toma el derecho de pedir el diezmo si ni siquiera le aplica? ¿Y por qué lo hace si tal mandamiento está ordenado solo para los hijos de Israel? Cuando los pastores cristianos y muchos otros
dicen que ellos son el Israel espiritual y otra cantidad de mentiras, simplemente están manipulando y torciendo la escritura para estafar a las personas. Recordemos lo que dijimos anteriormente. Muchas veces cuando las personas están en necesidad, simplemente se limitan a hacer una oración muy corta y los despiden, cuando lo que deberían hacer era ayudarles con dinero, con alimento, con vestido. Acordémonos que el juicio de las naciones no será por la clase de congregación a la cual asistimos. Recordemos que Yeshua dijo que a la derecha estarían las ovejas y a la izquierda los cabritos. A la izquierda, a los cabritos les diría: malditos sois, porque estuve desnudo y no me vestisteis, estuve enfermo, no me visitasteis, estuve hambriento, no me disteis pan, estuve sediento, no me disteis de beber. Y dirán ellos: ¿cuándo hicimos esto? Dice Yeshua: cuando a alguno de mis hermanos más pequeños no lo hicisteis. Y a las ovejas les dirá al contrario: benditos sois, porque estuve desnudo y me vestisteis, tuve hambre y me disteis pan, etc. No seremos juzgados porque sepamos mucha Torá. No seremos juzgados porque prediquemos o no prediquemos. Seremos juzgados por lo que hagamos y si hacemos cosas que no nos corresponden, especialmente para estafar a la gente, para lucrarnos en una forma inadecuada. Esto va a ser cobrado por el cielo sin ningún lugar a dudas. Cosa bien diferente, podemos decir que está establecida para la ofrenda, que es voluntaria. La ofrenda es otra cosa muy diferente al diezmo. Es muy interesante que en ninguna de las cartas del Rav Shaul, o sea, del apóstol Pablo, que son dirigidas a los gentiles, se habla del diezmo. No vemos nada de esto en la carta a los romanos, ni en las dos cartas a los corintios, ni a los gálatas, ni a los efesios, ni en filipenses, ni en colosenses, ni en las dos de tesalonicenses, ni en las dos de Timoteo, ni en la de Tito, ni en la de Filemón. En ninguna de esas se habla del diezmo. Y esas son las cartas que corresponden a los gentiles. En ninguna forma se está hablando allí del diezmo, pero sí se habla de ofrenda voluntaria. Por supuesto, eso es más que obvio, porque el diezmo no le aplica a los pueblos gentiles. Quienes no pertenecen a Israel están pidiendo el diezmo sin que ello les corresponda. ¿Estás viendo el tremendo error que se está cometiendo hoy en día? No sigas engañado. Puedes dar ofrendas que incluso si tu corazón te lo dicta, pueden ser hasta mayores que el diezmo, pero eso no es una regla. Tal cosa de dar una ofrenda te la dicta un corazón contrito y humillado, un corazón circuncidado. Espero que este mensaje te haya bendecido y para cualquier pregunta o inquietud me puedes escribir al correo que aparece en pantalla hgarciao@hotmail.com y también a nuestro sitio www.nuestratorah.ning.com. Shalom.